Muy buenos días, Dios me los bendiga a todos. Es un gusto poder llegar a ustedes por medio de este medio de tu celular, la tablet o computador o a través de la televisión para llegar con este mensaje a su corazón, conociendo mi salvación a través de las Sagradas Escrituras. Y son ellas las que me enseñan cómo vivir una vida cristiana, cómo vivir una vida agradable delante de Dios conforme su voluntad. Y de esto se trata este estudio. Son varias lecciones que hemos estado enseñando, varias enseñanzas, pero es muy importante continuar con este estudio porque vamos a salir de muchas dudas, vamos a salir de muchos mitos, de muchas costumbres o argumentos de qué es vivir una vida cristiana. Y es mejor leer las Sagradas Escrituras para que vos te enteres cómo es que debe uno vivir las Sagradas Escrituras y no que nadie se la enseñe. Entonces vamos a orar para que Dios nos dé la enseñanza el día de hoy y Él nos revele las Sagradas Escrituras. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo, presentamos nuestras vidas delante de ti para adorarte, bendecirte, darte gloria, honra y agradecimiento por un día más de vida. Señor, te damos gracias porque amanecimos con vida, con deseo de buscarte. Padre, bendito sea tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, disponemos nuestro corazón esta mañana gloriosa, Señor Dios mío, para iniciar este día conforme tu voluntad, Padre bendito. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Para hoy tenemos conociendo a Dios. Es el tema del día de hoy, conociendo a Dios a través de las Sagradas Escrituras. En el primera de Juan, primer capítulo del libro de San Juan, del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, la Sagrada Escritura nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Debemos entender muy bien quién es Dios, y que para eso tenemos que acercarnos a Él con fe, creer que Él es nuestro Dios, el Dios eterno. Como vamos a ver o a conocerlo a través de este estudio, es muy importante creer. Creer va más allá de imaginación. Es una certeza, una seguridad que Él existe, que Él es real. Y vamos a conocerlo. Hay una anécdota. Le preguntan a un niño que por qué solo existe un solo Dios. ¿Por qué existe un solo Dios? Y el niño dijo, sí. Él les dio una respuesta muy sabia y dijo, sí, solamente existe un Dios porque no cabría otro Dios. No cabe otro Dios en el universo. Pero ¿por qué lo dijo este niño de esa manera? Vamos a ver en el Isaías capítulo 6, versículo 3. Isaías capítulo 6, versículo 3. Isaías versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Todo lo llena Él, todo lo llena, pues Él es espíritu. Él llena todos los cielos y la tierra. Por eso no hay otro lugar para otro Dios en la existencia, pues uno solo ha creado todas las cosas. Entonces Dios está llenando toda la tierra, toda la tierra. ¿En qué Dios creemos los cristianos? ¿En qué Dios hemos creído nosotros los cristianos? La palabra cristiano viene del griego ungido y en hebreo quiere decir Mesías. Mesías, o
o Cristo, los dos son la misma palabra, pero en diferente idioma. Mesías está escrito en el idioma hebreo y Cristo está escrito en griego, pero las dos son ungidos. Entonces, cristianos somos pequeños ungidos, o sea, ungidos por el Señor Jesucristo, porque el momento cuando nosotros creímos en Él, fuimos ungidos con su Espíritu, y el Espíritu del Señor Jesucristo mora en nosotros, por el cual nosotros clamamos Abba Padre. Es por medio de Él. Él nos ungió con su Espíritu, el momento cuando creímos, y fuimos sellados con el Espíritu de la promesa. Fuimos sellados. Por eso somos cristianos, porque somos ungidos por nuestro Señor Jesucristo. En Juan 4:24 dice las Sagradas Escrituras: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Por medio del Espíritu Santo de Dios adoramos al Padre. Y por medio también de nuestro espíritu que Dios colocó en nosotros, se relaciona con el Espíritu Santo de Dios, y es el Espíritu Santo de Dios que coge nuestro espíritu y nos acerca a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nuestras oraciones, nuestro clamor sube al reino de los cielos, y todas nuestras plegarias suben al reino de los cielos. Porque se entiende lo espiritual con lo espiritual. Pues tiene voluntad, sentimientos y conocimientos Dios. Dios tiene conocimiento y tiene voluntad. Génesis capítulo 6, versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Cuando vio tanta maldad, esto sucedió, cuando comenzó el hombre a multiplicarse en la tierra, y también comenzó a multiplicarse el pecado en la humanidad. Esto sucedió antes del diluvio, en los tiempos de Noé. Y Dios, al ver tanta maldad en el corazón del hombre, dijo Dios: me dolió en el corazón, me arrepiento y me dolió en el corazón de haber hecho al hombre. Él tiene sentimientos y tiene corazón. Él es una persona. Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Para tener nosotros sabiduría, tenemos que acercarnos a Dios con respeto, con reverencia, con temor, con una devoción para acercarnos a Dios. Cuando esto lo hacemos, Él comienza a llenarnos de su sabiduría. Y el conocimiento nos da inteligencia. ¿Quieres ser tú inteligente? Tienes que tener conocimiento, la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios. Y entonces serás inteligente. También la personalidad de Dios podemos percibirla claramente en la revelación de su nombre. Vamos a leer Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y Dios respondió a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo así: dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. El yo soy es la personalidad de Dios. El yo soy. ¿Qué quiere decir yo soy? Yo soy es la primera persona del singular. En esta revelación Dios manifiesta existencia eterna y única. La existencia eterna y única, yo soy, es la primera persona en el singular. El yo soy, yo soy. Cuando el Señor Jesucristo se presentó, o cuando preguntaban por él, cuando vinieron los romanos a llevarlo preso para ser castigado y luego ser crucificado, preguntaron: ¿quién es el Señor? ¿Quién es Jesucristo? ¿O quién es Jesús? ¿Quién es Jesús?
Y él dijo, yo soy. Y cuando dijo, yo soy, todos cayeron al piso, los romanos cayeron al piso. Hubo gran temor en ellos cuando dijo, yo soy. Yo soy la existencia. Yo soy. Creemos en un Dios trino. La Trinidad es la doctrina cristiana que afirma que Dios es uno en esencia, pero trino en personalidad. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Vamos a leerlo en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Primera de Juan 5, 7. Son tres que dan testimonio en el reino de los cielos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. O el Padre, el Verbo y el Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Creemos en un Dios perfecto. Dios es perfecto en su santidad. Vamos a verlo en Mateo capítulo 5:48. Mateo 5:48. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es perfecto en toda manera de vivir, de hablar, comportarse y pensar. Dios es perfecto en todos sus pensamientos, en todas sus obras, en todos sus juicios, en toda su sabiduría y en todas las promesas. Dios es perfecto. También tiene poder. Vamos a ver en el profeta Nahum, capítulo 1, versículos 5 y 6. Nahum. Los mandamientos, los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se consume a su presencia, y el mundo y todo lo que en él habita. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se desboronan las peñas. La presencia de Dios es tan fuerte, es tan grande. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. Cuando Moisés estaba en el monte recibiendo la ley de Dios, los mandamientos y la ley de Dios, el monte temblaba y salía humo de él. Y cuando Dios habló desde el monte al pueblo de Israel, el pueblo de Israel se espantó y salió corriendo. Se asustó al ver esas voces tan fuertes, como grandes truenos, como grandes relámpagos, sonando tan fuerte que hacía estremecer. Ellos pensaron que la montaña se esboronaba al momento de hablar, o se partía la montaña y la montaña se les venía encima. ¿Por qué Dios les habló así al pueblo? Pues Dios habla de esa manera. Y así es, con el poder y la autoridad en su palabra, es que nosotros o el pueblo teme. Pero ¿dónde podemos encontrar el poder de su palabra? Cuando comenzamos a leer las Sagradas Escrituras, vamos conociendo un Dios vivo, grande y poderoso. Por eso es necesario, para poder conocer a Dios, es necesario que lo busquemos en las Sagradas Escrituras. Porque todo aquel que busca, encuentra. Y si lo comenzamos a buscar en las Sagradas Escrituras, lo vamos a encontrar a Él. Por eso muchas personas hablan erróneamente acerca de Dios porque nunca han leído las Escrituras. Pero cuando comenzamos a leer las Escrituras, nos vamos a dar cuenta de un Dios grande, poderoso en obras y en misericordia y también en amor. Él tiene amor. En el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo. Y mire con qué nos amó a nosotros que estábamos en el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor del Padre. ¿Por qué nos amó? ¿A qué se refiere que nos amó? Porque nosotros estábamos haciendo lo malo delante de Él. Y no estábamos buscando a Dios, por como dicen Romanos, nadie ha buscado a Dios. No hay ni siquiera uno que haga lo recto, lo bueno delante de Dios. No hay ni siquiera uno. Y de esta manera Dios nos amó. A pesar que
no lo seguíamos, no creíamos en Él, o hacíamos conforme nuestra voluntad, irritando al Dios que nos creó, envió a su Hijo. Esto se llama amor. Es como un regalo inmerecido. Es como darle a un hijo un premio por su rebeldía. Y no fue un premio por nuestra rebeldía. Es por nuestra rebeldía que Él vino, para sacarnos de esta rebeldía y conocer a Dios, porque ya conocer la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, y por medio de Él conocer también al Padre. Él es en justicia. Génesis capítulo 18, versículo 25. Él es toda justicia. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda tierra no ha de hacer lo que es justo. El Dios de toda la tierra no ha de hacer todo lo que es justo. Nosotros nos equivocamos porque nosotros hacemos justicia porque nos conviene algo, o porque es mi parecer, porque si hago justicia con Él, yo sé que voy a beneficiarme de Él. Y buscamos es cómo beneficiarnos y no cómo hacer justicia exacta. Aun cuando nosotros tenemos amigos y le damos consejos, amigos en cuanto en pareja, cuando tienen problemas con su esposa, y comenzamos, o a nuestro amigo cuando tiene problemas con su esposa, pues le damos los mejores consejos a nuestro amigo. Y no buscamos en él las fallas de nuestro amigo, ni tampoco, sino que buscamos el mejor consejo para él. Y para su esposa no le damos consejo. Tenemos que ser bien equivalentes. Para tener una medida y un peso exacto, tenemos que tenerlo en una báscula o en una balanza. Ni más carga para acá, ni más carga para allá. Porque si le echamos más carga aquí, entonces rompemos el derecho de la vida, la justicia de la vida. Si le echamos más carga a este lado también, tenemos que dar un consejo justo y bien equilibrado, así sea la otra persona que no sea mi amiga, o porque no trato con ella o no me cae muy bien. Pero cuando tú quieres dar un consejo de parejas, tienen que tomarlo a los dos por igual, con justicia. O también a un empleado, al patrón, no sé, a quien tú estés dando un consejo. Y también dice conocimiento. Él es el todo conocimiento. Isaías 40, 26. Isaías 40, 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, y todas llaman por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Aún las estrellas, a cada una le conoce y a cada una le tiene su nombre. Y Él sabe cuál es cada quien y no se equivoca. Él tiene conocimiento. El conocimiento de Él es eterno. Él es poderoso en conocimiento. A cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, que Él conoce nuestros pasos. Él conoce por dónde nosotros estuvimos andando. Él conoce lo que nosotros estuvimos palpando, tocando. Él conoce nuestros pensamientos, conoce la intención de nuestro corazón, conoce nuestros nombres, cada uno de nosotros. Conoce la intención de nuestro corazón, el pensamiento de nuestro corazón nos le es escondido para Él. Él lo conoce todo. Él es la verdad. Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad. Él es la verdad. La verdad vino, se hizo carne y habitó entre nosotros. La verdad. El creador de todo lo que existe. Él es el creador de todo lo que existe. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra.
Y luego pasó un tiempo y creó todo lo que existe, todo lo que ven nuestros ojos, todo lo que ven nuestros ojos, después Dios lo creó. Vamos en Colosenses capítulo 15, Colosenses capítulo 1, versículo 15, Colosenses capítulo 1, versículo 15. En el título que encontramos ahí dice reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Volvemos a leer, el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Perdón. Si nosotros queremos conocer al Padre, tenemos que conocer al Hijo. ¿Por qué tenemos que conocer al Hijo? Porque Él es la imagen del Dios invisible. Si no vemos, si nos es difícil poder creer por las cosas que vemos, si es difícil, mucho más difícil es creer por las cosas que no vemos. Por eso Dios vino, el verbo, como dice acá en el capítulo 1 de Juan, versículo 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio el verbo era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios tuvo que, por medio de su Hijo, manifestarse al mundo. Y el Señor Jesucristo vino a darnos a conocer lo invisible. Lo invisible del Padre lo vino a dar a conocer en lo visible de Él, en lo visible del Hijo. Podemos conocer quién es el Padre. Es un poquito como confuso, pero al estar el Señor Jesucristo con nosotros y al compartir con nosotros, podemos darnos cuenta cuál es el pensamiento del Padre, cuál es el anhelo del Padre, el sueño del Padre, los sentimientos del Padre, los afanes del Padre, su deidad, porque lo pudimos ver a través de su Hijo. Y podemos hoy ver a nuestro Señor Jesucristo a través de las Sagradas Escrituras. Y el Espíritu Santo, como vimos en la clase anterior, vino a enseñarnos las Sagradas Escrituras. Vino a enseñarnos aquella palabra o aquel verbo que se hizo carne. Y tenemos que estar en su voluntad para que seamos enseñados e instruidos en la palabra, o sea, en su Hijo. El Padre quiere que nosotros seamos instruidos en su Hijo y que al conocer al Hijo conocemos al Padre. Felipe le dijo al Señor Jesucristo, Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesucristo le dijo a Felipe, ¿tanto tiempo que he estado con vosotros y no me conocéis? ¿No sabéis que el que me conoce a mí, conoce al que me envió? Está en Juan capítulo 14. ¿Tanto tiempo que he estado con vosotros y no me conocéis? ¿No sabéis que el que me conoce a mí, conoce al Padre? Y para conocer al Hijo, al Padre, tenemos que conocer al Hijo, y para conocer al Hijo tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, y para poder ser guiados por el Espíritu Santo de Dios tenemos que ser hijos. En Romanos 8:14 dice, y todos aquellos que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y para llegar a ser hijos, tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo y recibirle, creer en Él, recibirle como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Cuando hemos creído, le hemos recibido y lo tenemos a Él como nuestro Creador, como nuestro Salvador, y por medio de Él conocemos al Padre, entonces ahí llegamos a ser hechos hijos de Dios. Él es el que nos da el privilegio para llegar a ser hechos hijos de Dios, como está en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12. Nos dio el privilegio, el derecho, el honor de llegar a ser hechos hijos de Dios. Entonces, a todo aquel que ya es hijo de Dios comienza a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí ve cómo es el orden de nosotros conocer las cosas de Dios? Y la misma palabra nos enseña. Es ella la que nos enseña. Por eso Dios es
tan grande en misericordia que nos dejó la palabra para que por medio de ella podamos conocer cómo acercarnos a Dios, en qué condición nos acercamos a Dios y cómo es la adoración a Dios. Ahí todo lo encontramos. También vimos en la clase pasada la solución a nuestros problemas, las dificultades, a problemas y necesidades que nosotros tengamos en la vida. También en Colosenses capítulo 1, versículo... Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el Señor Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad del Padre, en él. En él está toda la deidad del Padre. Si queremos conocer cuál es la deidad de nuestro Dios, el Padre Celestial, tenemos que conocer al Hijo. Conociendo al Hijo vamos a conocer todas las maravillas. Todas las maravillas vamos a conocerla. Y dice en Juan, a Dios nadie le vio, jamás. Pero el unigénito Hijo del Padre, que estaba en el Padre, nos lo ha venido a revelar, a dárnoslo a conocer. Él es el Hijo que nos quiere enseñar quién es el Padre. Por eso dijo el Señor Jesucristo, apartados de mí no podéis hacer nada, nada, no podemos conocer al Padre. ¿Cómo se ha manifestado Dios a la humanidad? ¿Cómo se ha manifestado Dios a la humanidad? A través de su creación. Vimos también, a través de su Hijo, el Padre se manifestó a la humanidad. Y también lo podemos ver en la creación. En la creación lo podemos ver. Vamos a ver en Salmos 19, versículo 1. Salmo 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El filósofo dijo, no podemos ignorar que el universo fue planeado. Y Einstein dijo lo siguiente, Dios es un matemático de primer orden y que usó unas matemáticas muy avanzadas para construir el universo. A plena vista podemos ver cómo Dios creó el universo. Y cuando la NASA ha enviado investigadores al universo, a conocer el universo a través de telescopios, a través de sondas para conocer el universo, se pueden dar cuenta que el universo es muy grande. Se pueden dar cuenta muchas cosas. Por mucho tiempo nosotros, el hombre está con ese deseo de conocer y conocer y conocer. Y se ha dado cuenta ellos cuán grande es el universo, cuán poderoso, que una estrella está a 7.000 años luz. Esas estrellas que están a 7.000 años luz. Si una estrella se apagara en este momento, por 7 años podríamos ver su resplandor. Dios ha hecho grandes cosas en el firmamento para que por medio de estas grandes cosas podamos conocerlo a Él y podamos... ¿quién es nuestro Dios? Aún los científicos, cuando no había un telescopio o cuando no había tanto la ciencia tan avanzada, podían expresar la grandeza de Dios, podían hablar acerca de Dios. Es grande la magnificencia de nuestro Dios. Vamos a ver en Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los cielos cuentan su gloria. Los cielos cuentan cómo es que Dios hizo esas cosas tan grandes, tan poderosas, y que llenó todo el universo. Es muy poderoso nuestro Dios.
Y aún la naturaleza que está visible y cerca a nuestras manos, a nuestros ojos, podemos ver cuán maravillosos son los paisajes, las plantas, los coloridos de las flores, los animales. Cómo es que Dios alimenta a los animales. No tiene necesidad de trabajar día y noche para almacenar comida, para poder tener un sustento, sino que todos los días ellas se levantan con la esperanza de encontrar qué comer. Y Dios nunca les ha fallado. Dios está ahí siempre. Dios es poderoso. Dice que los mismos cielos y tierra cuentan la grandeza de Dios para que no tengan excusa, para cuando vayan al reino de los cielos o cuando Dios nos llame a cuentas, diga, no, es que ninguno me habló acerca de Dios. Y Dios le va a decir, la naturaleza no te habló. ¿No vio la naturaleza, la majestad de la naturaleza que cuentan mi grandeza? Si es grande el universo, que es tan poderoso, tan grandemente el universo, mucho más grande que el universo, es nuestro Dios. No hay excusa para no acercarnos a Dios. La misma naturaleza nos enseña que hay un Dios y que toda la naturaleza fue creada por Dios. Tiene un orden tan perfecto. Y no es como el hombre nos enseña cómo es que fue creado todas las cosas. No, el universo no fue creado por una explosión, porque del desorden no viene a formarse un orden. Lo contrario, lo ordenado por Dios, el hombre ha venido a desordenándolo. Cada día, el hombre cada día va desordenando hasta a lo último llegar a perder la sabiduría y todo conocimiento y inteligencia. El conocimiento intelectual del mundo, vimos la clase pasada, es diferente a la sabiduría de Dios. El intelecto humano solamente es intelecto y conocimiento humano, pero el conocimiento y la sabiduría de Dios y la inteligencia de Dios es por revelación de las Sagradas Escrituras. También por medio de los profetas Dios se manifestó. Se manifestó por la creación, también Dios se manifestó por medio de los profetas. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. No hay excusa. En el corazón del hombre sabe que existe la Biblia y que está postergando el leer la Biblia. Mañana la compro, pasado mañana, ahorita no la compro. Pero no asegura su salvación. Primero se afana por lo terrenal, que esto va a quedar aquí, el hombre se muere y no se lleva nada. Lo más importante es que la persona cuando muere se lleve la salvación, y esa se consigue en esta tierra. Ella se consigue a través de las Sagradas Escrituras. Ella se consigue a través del conocimiento. Cuando una persona que luchó y consiguió todas las cosas que quiso en la tierra, él se muere y no se lleva nada. Lo único que se lleva en la eternidad, para la eternidad, es la salvación. Por eso lo invito, que primero atesores tu salvación y después lo demás. Por eso dice Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá a ser añadido. Por los profetas Dios nos ha hablado. Dios nos ha hablado a través de ellos en las Sagradas Escrituras. Pero nosotros somos tardos y perezosos para leer las Sagradas Escrituras. Por la tardanza y por la pereza, una persona se condene por sus pecados, porque no va a encontrar cómo va a ser libre de sus pecados, sino que muchas veces cree lo que todo el mundo le diga y hace todo lo que el mundo le diga, pero lo que el mundo le dice no es lo que está en la Biblia. Le inventan cómo acercarse a Dios, pero es la palabra de Dios que le dice cómo es que debe acercarse a Dios. Dios, como vimos en la clase anterior, Dios colocó un sacerdote y también colocó sacrificios y ordenanzas. Este nuevo sacerdote, el Señor Jesucristo, tiene un solo único sacrificio que hizo perfecto a nosotros de nuestros pecados, nos purificó de nuestros pecados. Y también tiene una ordenanza, el Nuevo Testamento, la ley de la gracia. Es la ley de ese nuevo sacerdocio. Tenemos que estar de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo como el sumo sacerdote y creer en el sacrificio y también en las ordenanzas para poder
nosotros ser libres de pecado y acercarnos a Dios y cómo tener la eternidad. Es la sagrada, es ese nuevo sacerdocio que la Sagrada Escritura, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el que nos enseña cómo es acercarnos a Dios. No que venga otro con otro evangelio diferente a enseñar otras cosas. Digo el apóstol, si yo vengo con otro evangelio o vengo a contradecir con lo que ya está escrito, no me creáis. Si otra persona viene con otro evangelio diferente, con otras leyes, con otras ordenanzas de este sacerdocio, a enseñarles otra forma de cómo acercarse a Dios, tampoco lo creáis. Los mismos apóstoles dejaron escritos en la palabra, advirtiéndonos que vendrían falsos maestros enseñándonos erróneamente las cosas de Dios. Es la Sagrada Escritura las que nos enseña. En su Hijo Jesucristo también se ha manifestado Dios a través de la humanidad. En Juan capítulo 1, 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es el unigénito Hijo del Padre, aquel verbo, como dice en Juan 1, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este verbo vino, se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios vino y habitó entre nosotros. Y es ella, la palabra de Dios, que nos da a conocer quién es el Padre. Tenemos que ser guiados. Todo aquel que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Para poder conocer al Padre tenemos que conocer al Hijo, y para poder conocer al Hijo tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios, y para poder tener el Espíritu Santo de Dios tenemos que creer en el Señor Jesucristo, como Él dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que oye mi voz y abre la puerta, entraré en Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué quiere decir? Oye la voz. El que cree está dispuesto. Él es el que abre la puerta de su corazón. El creer no solamente es decir: Señor, yo te abro la puerta de mi corazón y venga a mi corazón. No son solamente las palabras, es creer. El creer es el que abre o tiene la disposición para recibirlo. Es el creer, es el abrir las puertas, la disposición para recibirlo. Y ahí sí puedes decir: Señor Jesús, entra en mi corazón, Señor. Escucho tu voz, entra en mi corazón, Señor, y te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Señor, yo quiero que aquí en adelante tú seas mi Señor, oh Dios mío. Y escriba mi nombre en el libro de la vida, nunca lo borres jamás. Entonces ahí viene el Espíritu Santo de Dios y comienza a revelarte las Sagradas Escrituras, estas ordenanzas de ese sacerdocio, el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender muchas cosas y razones para poder obedecer la palabra de Dios, y que otro no venga con otros cuentos para enseñarnos cómo buscar a Dios. Son el sacerdocio con su sacrificio y sus ordenanzas. Bendito y alabado sea nuestro Dios por todas las cosas que Él nos enseña. Vamos a ver en Juan capítulo 1, versículo 18. 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En Él está el conocimiento del Padre. Y dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, hablando del Espíritu Santo, que cuando Él vendría a enseñarnos todas las cosas, porque Él tomaría de Él y nos lo enseñaría. El Espíritu Santo viene a tomar todo el conocimiento del Padre que está en el Hijo, viene y nos lo enseña, nos lo revela a nosotros. La palabra de Dios es por revelación del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué tiene que ser la palabra por revelación del Espíritu Santo de Dios? Porque el Espíritu Santo inspiró a 40 hombres por más de 1500 años y ellos escribieron conforme la inspiración de Él. En la palabra de Dios es revelada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso necesitamos a Él para que nos guíe, porque todo aquel que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo de Dios, como dice en Romanos 8:14. Bendito sea nuestro Dios. Y ahora vamos a ver en Hebreos capítulo 1, versículo 2 y versículo 3.
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por medio del Hijo es que el Padre Celestial se ha manifestado en nosotros. En Él está la manifestación. Tenemos que acercarnos al Hijo. No solamente es creer, porque si solamente tú crees nada más y no le es fiel a Él, es como el que coge unas pastillas, el médico le da unas pastillas o le da el medicamento y no se las toma. Solamente basta solamente con creer. Tenemos que buscarle, tenemos que obedecerle. El buscarle y obedecerle es como aquel que se toma estas pastillas y comienza a hacer efecto en nosotros. Satanás también cree en Dios y tiembla y se arrodilla delante de la presencia de Dios, pero no le obedece, no le cree a sus palabras, a lo que Él dice. Por eso, nunca se ha arrepentido y nunca se arrepentirá. Porque Satanás cree en sí mismo que es más poderoso que Dios. Nosotros creemos en Dios y que nosotros somos lo que somos en Dios por lo que Él ha venido formando en nosotros. Y que Él es el sustento de nosotros, la deidad. Apartado de Él no podemos hacer nada, absolutamente nada. Como dice en Evangelio de Juan, en capítulo 15, apartados de mí, nada podéis hacer, nada. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por medio de nuestra obediencia en el Señor Jesucristo, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, vamos a conocer quién es el Padre. Ahora el Señor Jesucristo, cuando Él murió, resucitó y fue glorificado, vino a la tierra y estuvo por 40 días con los discípulos. Dice en el Evangelio de Juan, que Él estuvo enseñándole por 40 días ordenanzas y mandamientos por medio del Espíritu Santo de Dios a los apóstoles, por medio del Espíritu Santo de Dios. Lo necesitamos a Él. Necesitamos buscarlo. ¿Y cómo lo buscamos? Ya que creímos en Él, ya creemos en el Señor Jesucristo. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ahora decirle al Padre: Señor, gracias porque tú colocaste la fe en mí. Porque dice que nosotros somos salvos no por obras, sino por fe. Y esta fe no es de nosotros. Fue la que Dios colocó en nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios para creer. Para que por esa labor nosotros llegáramos a ser salvos. La salvación fue de Dios para nosotros y la colocó en nosotros. Y todo lo hizo Dios en nosotros. Y sigue trabajando en nosotros. Nosotros descansamos en el Señor Jesucristo. En Él descansamos. Él es nuestro descanso. Señor, gracias. Vamos a orar. Para la próxima enseñanza vamos a dar a conocer quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Porque es necesario conocerlos. Y eso es conocer la Trinidad. Señor y Padre Celestial, Rey de los cielos y la tierra. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo están delante de ti, oh Dios. Nuestro espíritu, alma y cuerpo están delante de ti, oh Dios, para ser guardados, ministrados, enseñados, Señor, a través del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre bendito, porque es en tus fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo de Dios para obedecer la Sagrada Escritura. No es en nuestras fuerzas, es en el poder de Dios, para que se cumpla la palabra que es en el poder de Dios. Por eso envió al Espíritu Santo de Dios y nos dio poder para poder entender la Sagrada Escritura, para poder obedecerte, para poder hacer la voluntad de Dios. No está en nuestras fuerzas, es en el Espíritu Santo de Dios. Él es el que guarda nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestras acciones. Él las guarda en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios.
Porque antes de hacer lo malo, primero el Espíritu Santo, cuando nosotros vamos a hacer lo malo y queremos hacer lo malo porque en otro tiempo vivíamos en esa naturaleza y es la que nos impulsa a hacer lo malo, el Espíritu Santo de Dios trae a nuestra mente la palabra de nosotros y comienza con poder en nosotros a hacernos ver la palabra de Dios, y así es la única forma que podemos poder aguantar el pecado, podemos cumplir la palabra de Dios. Señor Dios Altísimo Santo, gracias Padre por el majestuoso, el Espíritu Santo de Dios, el cual nosotros no estamos solos, estamos con Él podemos cumplir la palabra de Dios, es en el poder del Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias, Dios mío, por eso es necesario orar siempre y leer la Sagrada Escritura para estar en comunión con Él, porque la Sagrada Escritura es la que saca a la luz las artimañas del diablo. La palabra que tú lees hoy te va a servir para minutos posteriores, para mañana o pasado mañana, pero te va a servir para guardarte. Es la palabra de Dios que te saca a la luz las artimañas. Por eso cuando Dios dice velar, no significa velar solamente es de noche. Velar es estar todo el tiempo, estar en alerta. ¿Qué es lo que Satanás quiere hacer con nuestras vidas? Oh Rey de los cielos y la tierra, Padre bendito, y el Espíritu Santo está ahí para guardarnos. Dios, el Señor Jesucristo vino a deshacer las obras de Satanás. Oh Rey de gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, te damos gloria, honra y honor. Padre amado, gracias, gracias Dios mío por su palabra y el Espíritu Santo de Dios por su Hijo. Gracias por tanto amor para con nosotros. Bendito, alabado sea nuestro Dios. Amén y amén.